Bien, buenas noches a todos. Vamos a comenzar la clase del día de hoy y lo vamos a hacer desde el punto donde nos quedamos en la clase anterior, que tenía que ver con el teorema de Bayes. Ese punto no lo pudimos culminar de manera completa, por lo tanto lo vamos a retomar el día de hoy. Y después que veamos el teorema de Bayes y unos ejercicios que vamos a realizar, ya vamos a pasar al tema de la clase de hoy, que son los principios de conteo. Bien, que está en otra presentación. Entonces vamos a retomar esta parte del teorema de Bayes. Déjame buscarlo aquí. Aquí está. Ya habíamos también revisado anteriormente el teorema de Bayes, el diagrama de árbol y las tablas de contingencia. Eso se va a retomar aquí con el teorema de Bayes, ya lo van a ver. Entonces voy a explicar nuevamente desde aquí, que fue donde nos quedamos, porque este tema está en el deber de la semana 2. Bien, ya hay un deber en la semana 2 y en la semana 3 que tiene que ver con esto. Por lo tanto, hay que prestarle mucha atención. Y este teorema de Bayes resulta ser uno de los temas un poquito más complicados, ¿ok? Entonces vamos a revisarlo. Si tienen alguna pregunta, igual pueden tomar la palabra y me dicen para yo repetir cualquier cosa que no entienda. Entonces, aquí tenemos el teorema de Bayes. Recuerden que yo les había dicho que Bayes fue un presbiteriano inglés que se le ocurrió la grandiosa idea de probar si Dios existía o no existía. Y él quería hacer una fórmula matemática para probar esa teoría que él tenía. Sin embargo, Bayes no tenía los suficientes conocimientos matemáticos, por lo tanto, él no le dio la forma matemática a esta ecuación de aquí. Quien sí lo hizo fue Simón Laplace. Y ustedes saben perfectamente quién es Simón Laplace porque tienen que haberlo visto en Matemática 4. Entonces, con sus transformadas de Laplace, ¿bien? Y las antitransformadas. Entonces, él sí tenía los suficientes conocimientos matemáticos y él fue quien finalmente le dio la forma a esta fórmula de aquí. Sin embargo, la ciencia le otorgó el mérito a Bayes y le denominó teorema de Bayes. ¿Bien? Es una herramienta bastante utilizada en estadística, fundamentalmente cuando se necesita calcular una probabilidad basada en información adicional. ¿Ok? Entonces, el teorema de Bayes dice lo siguiente. ¿Ok? Dice que la probabilidad de A sub I, dado que primero ocurrió B, recuerden que esta línea vertical significa dado que, es una probabilidad condicional. ¿Ok? Esto es una probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad de A sub I, dado que primero ocurrió B, es igual a la probabilidad de A sub I. Observen cómo se coloca A sub I en el numerador. Bien, por la probabilidad de B, dado que primero ocurrió A sub I. Luego, en el denominador, se coloca la probabilidad de A1 por la probabilidad de B, dado A1, más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B, dado A2. El subíndice I que está aquí, ¿bien? Este subíndice I puede tomar el valor de 1 o de 2, dependiendo del ejercicio. Eso significa entonces que vamos a definir un evento A1. En el caso de que haya dos eventos, vamos a definir un evento A1 y un evento A sub 2. ¿Ok? Esos eventos los vamos a definir con esas letras, indicando qué significa cada evento, por supuesto. Entonces, el subíndice I podría tomar el valor de 1 o podría tomar el valor de 2. Aquí está de forma general como I, pero en un ejercicio en particular, aquí iría 1 o 2, dependiendo de lo que ocurre en el problema. Y como vamos a ver después, más adelante, van a ver que esto es extensible incluso a más de 2 eventos, es decir, 3, 4, los que sean necesarios. ¿Ok? Entonces, eso es lo que dice la fórmula de Bayes. ¿Ok? Bien. Entonces,
resulta que esa fórmula de Bayes se utiliza cuando se quiere calcular una probabilidad basada en un nivel de información adicional. Para eso se parte primero de una probabilidad basada en un nivel de información actual, es decir, de un nivel básico de información. A esa probabilidad basada en el nivel de información que se dispone actualmente se le denomina probabilidad a priori, ¿ok? Pero una vez que se cuente con algún método de observación o de verificación y se obtenga una información adicional que antes no la tenía, la probabilidad se puede recalcular mediante esta fórmula de Bayes. Y a esa probabilidad se le denomina probabilidad a posteriori. Bien, aquí están los conceptos definidos. Entonces, esto debe quedar claro, estos dos conceptos. Y vamos a ver lo siguiente. Perdón. Me acuerdo. Bien, vamos a ver lo siguiente, este cuadro de aquí. Este cuadro corresponde a un ejercicio que está en el libro. Ustedes lo pueden leer después con calma, que corresponde a una enfermedad que se da en un país ficticio del tercer mundo. Bien, ahora que está de moda este asunto de las epidemias, bien, precisamente este ejercicio trata sobre eso. Y el ejercicio más o menos dice lo siguiente. Bien, se conoce que existe una determinada enfermedad en un país ficticio del tercer mundo. No dice qué país, no, ni es un país supuesto. ¿Ok? Y se dice que la probabilidad de que una persona elegida al azar de ese país padezca una determinada enfermedad, ¿bien?, es del 5%. Como ustedes pueden ver aquí está indicada esa probabilidad en una tabla de contingencia. Ya vimos lo que era la tabla de contingencia en la clase anterior. Es una tabulación cruzada. Entonces, se definió un evento A1, ustedes lo pueden ver aquí. El evento A1 significa la persona padece la enfermedad. Y dice que es del 5%, 0,05. ¿Ok? Entonces, esta probabilidad de aquí, escúchenme bien, esta probabilidad de aquí, basada en un nivel de información actual, bien, se le denomina probabilidad a priori. A esto es lo que se le denomina probabilidad a priori. Bien, esa es la probabilidad de elegir una persona cualquiera al azar y que padezca la enfermedad. Se definió un evento A2, como ustedes pueden ver aquí, que la persona no padezca la enfermedad. Es decir, si yo selecciono una persona al azar de ese país ficticio, la probabilidad de que no padezca la enfermedad es del 0,95%, porque el otro 5% es de que sí padezcan la enfermedad. Observen que 0,95 y 0,5 son complementarios entre sí. Si usted lo suma, da 1. ¿Ok? Ok. Entonces, después que se tiene esa información, el ejercicio dice que hay otra información adicional y es el hecho de que se cuenta con una prueba para detectar si la persona realmente está enferma o no. ¿Ok? Entonces se hace una prueba de laboratorio y se verifica si la persona está enferma. ¿Ok? O porta el virus. Entonces, una vez que se hace la prueba de laboratorio, se verifica que existe un 15% de probabilidad de que la persona, aunque no padece la enfermedad, sí está enferma. ¿Ok? Entonces, aquí se coloca otra probabilidad que se denomina probabilidad condicional. Es decir, hay que definir primero un evento que le vamos a llamar B. Bien, de que la persona esté enferma. Bien, vamos a ponerlo así, enferma.
entiende aquí por enfermo de que se le hizo la prueba y realmente tiene el virus, ¿ok? Entonces, dice que es del 15%, ¿bien? Entonces, esta probabilidad, ¿bien?, de que esté enfermo, dado que no padece la enfermedad o dado que padece la enfermedad, se denomina probabilidad condicional, porque está condicionado al hecho de que padece o no padece la enfermedad. ¿Ok? Y es una probabilidad de tipo condicional. Y salió del hecho de haber realizado una prueba. Entonces, como se hizo una prueba y se verificó algo ya, entonces se cuenta con una información adicional. El hecho de contar con una información adicional me indica a mí que debo utilizar el teorema de Bayes. ¿Ok? Entonces, aquí están todos los cálculos. Ustedes pueden ver el enunciado del ejercicio ahí en el libro. Y la pregunta es, ¿cuál es la probabilidad, bien, ya sabiendo que está enfermo, cuál es la probabilidad de que esa persona padezca la enfermedad? Entonces, lo que me piden aquí calcular es la probabilidad de que padezca la enfermedad dado que la prueba resultó positiva o dado que está enfermo. Entonces, esta probabilidad de aquí significa, por ejemplo, la probabilidad de que padezca o padece la enfermedad dado que resultó enfermo, por poner un ejemplo. Y eso es una probabilidad de tipo condicional que se calcula a través del teorema de Bayes. Por lo tanto, si lo planteo matemáticamente así, observen que A sub i tomó el valor de 1 ahorita aquí. Bien, entonces sería la probabilidad de A1, ya no sería de A sub i, sino de 1, porque ya sé que es el evento A1, de acuerdo a la pregunta del problema, por la probabilidad de B dado a 1. Bien. Y abajo en el denominador pongo la probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado a 1, más la probabilidad de A2, que es el otro evento, la probabilidad de B dado a 2. Por favor, hay un micrófono que está haciendo interferencia, no sé si lo pueden apagar. Revisen los micrófonos. Dije, buenas noches, Ah, disculpe, ¿le podría decir que desactive el audio porque se le escucha entrecortado cuando suena cuando le vibra el teléfono al compañero Aro? señor Aro, por favor, desactive el micrófono. Está un teléfono insertándose en la comunicación. Gracias. O si no, usted también puede silenciarlo, profe, si es que no. Sí, yo puedo, pero lo que pasa es que yo prefiero que ellos tomen la palabra cuando necesiten hacer alguna pregunta. Pero bueno, ya lo apagó. En caso de que se requiera, yo lo apago. Bien, entonces sería esta la fórmula a calcular. Ahora, estas probabilidades ya están de datos aquí en la tabla. Bien, por ejemplo, la probabilidad de A1 es 0,05. La probabilidad de B dado a 1 es 0,90. Ya están organizados aquí en una tabla de contingencia y se colocan aquí arriba. Aquí, esto mismo de aquí se vuelve a colocar aquí abajo. Observen que se repite, en este caso se repite aquí en esta posición. Y luego sería la probabilidad de A2 de 0,95, es decir, no padece la enfermedad, por la probabilidad de B dado a 2. Se calcula esto matemáticamente y me da 0,24. Entonces, observen lo siguiente. Bien, yo tenía una probabilidad a priori de que una persona elegida al azar padezca la enfermedad. Y ahora se calculó, mediante el teorema de Bayes, una probabilidad con una información adicional que antes no se disponía. Y la probabilidad subió a 0,24. Si hacemos una relación entre 0,24 y 0,05, eso nos da un valor casi de 5. ¿Qué significa este 5? Que el valor de la probabilidad se incrementó en unas 5 veces. ¿Ok?
Es decir, que tengo ahora 5 veces más nivel de certidumbre que lo que tenía al principio. Esa es la importancia del teorema de Bayes. Este ejemplo está dado ahorita nada más que para que vean para qué sirve el teorema de Bayes. Y sirve precisamente para recalcular una probabilidad cuando ya se cuenta con una información adicional que antes no se disponía. Y la probabilidad sube en un valor aproximadamente de 5 veces. Es decir, que voy a tener ahora un cálculo 5 veces más preciso que lo que tenía anteriormente. Yo voy a hacer un ejemplo ahora, desde cero, con un ejercicio que sí ya está redactado aquí. Lo vamos a revisar desde el principio y si hay alguna duda, me avisa. Bien, el ejemplo dice lo siguiente, y presten atención porque está interesante. Dice, un fabricante de reproductores de DVD compra un microchip en particular, denominado LS24, a 3 proveedores, Hall Electronics, Schuler Sales y Crawford Components. 30% de los chips LS24 se le compran a Hall Electronics, 20% a Schuler Sales y el restante 50% a Crawford Components. El fabricante cuenta con amplios historiales sobre los 3 proveedores y sabe que 3% de los chips LS24 de Hall Electronics tienen defectos, 5% de los de Schuler Sales también, y 4% de los que vende Crawford Components son defectuosos. Cuando los chips LS24 se reciben, se les coloca directamente en un depósito y no se inspeccionan ni se identifican con el nombre del proveedor. Un trabajador selecciona un chip para instalarlo en un reproductor de DVD y lo encuentra defectuoso. ¿Cuál es la probabilidad de que lo haya fabricado Schuler Sales? Entonces, miren lo interesante de este ejercicio. En primer lugar, a mí me dan aquí varios datos, ¿ok? Tenemos 3 proveedores de componentes electrónicos, ¿ok? Es decir, que yo voy a recibir una X cantidad de componentes electrónicos provenientes de 3 proveedores. Cuando todos esos componentes electrónicos se reciben, se colocan en un depósito, bien, sin mirar quién lo fabricó. Así que todos se meten en un depósito en conjunto y si yo meto la mano al azar, yo tengo aquí las probabilidades de 20% de que lo haya fabricado Hall Electronics, 50% de probabilidad de elegir un componente al azar y que lo haya fabricado Schuler Sales. Y así también con Crawford Components. ¿Ok? Conclusión, yo tengo las probabilidades clásicas de elegir un componente y que lo haya fabricado cualquiera de los 3 proveedores. Esas son esas probabilidades que están ahí. Segundo, como el fabricante cuenta con amplios historiales, bien, porque lleva tiempo trabajando con ellos, sabe que hay un 3% de todos los chips que recibe, existe un 3% de los chips de Hall Electronics que tienen defecto. 5% de los de Schuler Sales también tienen defecto. Y 4% de los que vende Crawford Components son defectuosos. Bien, hasta ahí no tengo probabilidad adicional. Sin embargo, cuando usted sigue leyendo aquí dice, cuando los chips LS24 se reciben, se les coloca directamente en un depósito y no se inspeccionan ni se identifican con el nombre del proveedor. Ahora bien, aquí viene lo interesante. Dice, un trabajador selecciona un chip para instalarlo en un reproductor de DVD y aquí viene el tema de todo. Aquí está la clave de todo. Y lo encuentra defectuoso. Ojo, que hasta aquí arriba yo podía meter la mano en el depósito, sacar un chip y lo mismo podía estar bueno que defectuoso. Es decir, eso es una probabilidad a priori. Bien, hasta ahí. Porque me puede salir bueno como me puede salir defectuoso. De hecho, las probabilidades de que salga defectuoso son bajas. Hay más probabilidad de que salga en buen estado. Pero hasta ahí todo es
una condición de azar. Sin embargo, lo que me dice aquí es que un trabajador ya metió la mano, sacó un chip y lo encontró defectuoso. Entonces, aquí ya no hay margen a duda de que si eso no es. Ya encontró que estaba defectuoso. Bien. Por lo tanto, a esto de aquí se le denomina información adicional. Esto lo pueden considerar ustedes como una información adicional que antes no se disponía. Bien, eso sería la información adicional. Ahora me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya fabricado Schuler Cell? Es decir, dado que ya se sabe que está defectuoso, ¿cuál es la probabilidad de que lo haya fabricado Schuler Cells? Bien, veamos cómo se hace esto. Entonces, la solución parte de lo siguiente. Lo primero que usted va a hacer es esto de aquí. Lo primerito. En un ejercicio de este tipo, lo primero que tiene que hacer es esto. Definir los eventos en primer lugar. Entonces, le vamos a llamar a sub 1 al evento. El chip LS24 se le compró a Hall Electronics. Vamos a utilizar un subíndice 2. Bien, vamos a definir a sub 2 para decir, o para indicar el evento de que el chip se le compró a Schuler Sales. Y vamos a definir un tercero más. Bien, observen que ahora no solamente hay 2, sino 3. Y es el hecho de que el chip se le compró a Crawford Company. Esto es lo primerito que hay que hacer. Vamos a poner aquí paso número 1. Paso número 1. ¿Ok? Luego podemos extraer del problema las probabilidades de que esto ocurra. Es decir, si todos los chips se ponen en un solo depósito y no están identificados con ninguna etiqueta, si yo meto la mano al azar, ¿cuál sería la probabilidad de que lo haya fabricado Hall Electronics o Crawford Company? Entonces, definimos esas probabilidades aquí. Bien, que de hecho están planteadas como datos en el problema. Ahí me dicen que la probabilidad de que un chip lo haya fabricado Hall Electronics es del 30%. Aquí está 0,30. El que lo haya fabricado Schuler Sales es del 20% y aquí está indicado. Y Crawford Component 50%. Entonces, coloco como dato estos valores de probabilidad. Sería el segundo paso. Tercer paso. Bien, tercer paso. Hay otros dos eventos que también tengo que definir. Bien, ¿y qué sería ese evento? Que el chip esté en buen estado o que sea defectuoso. Entonces vamos a escoger otra letra, que va a ser la letra B, y ahora le vamos a poner el subíndice 1 a esa B, indicando que el chip está defectuoso. Bien, vamos a denotar con otra letra el hecho de que el chip LS24 esté defectuoso. Y con un otro subíndice 2 para la misma letra B, de que el chip no esté defectuoso, es decir, que esté en buen estado. Entonces, en el ejercicio me dan otros datos. Ustedes lo vieron ahí, 3%, 5% y 4%. ¿En qué consistía ese dato? En una probabilidad condicional, es decir, el proveedor, mejor dicho, el fabricante de reproductores de DVD tenía un historial de los 3 proveedores y sabía que había un 3% de probabilidad de que un chip fabricado por Hall Electronics se encuentre defectuoso. Entonces, esa probabilidad que está indicada ahí como 3%, hay que representarla aquí como una probabilidad condicional, que representa el hecho, observen B1, que esté defectuoso, dado que lo fabricó Hall Electronics, que fue lo que definimos como A1. Y eso lo saco del problema, que me dicen que es 3%. Por lo tanto, lo indico aquí como 0,03. Luego, hago lo mismo con el otro dato que me dan. Es la probabilidad de que esté defectuoso, dado que lo fabricó Schuler Cell.
Y el tercero es que esté defectuoso, dado que lo fabricó Crawford Components. Por lo tanto, tengo esos tres datos adicionales, pero observen que esos tres datos se representan como probabilidades condicionales, ¿ok? Así que aquí tendríamos el cuarto paso. Y el último paso sería plantear el teorema de Bayes. Bien, bueno, aquí le han puesto una tabla de contingencia para organizar los datos. No es necesario llegar a este punto de aquí, pero si lo quieren poner, lo pueden poner así. Bien, lo que correspondería ahora es responder la pregunta. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuál era la probabilidad de que lo haya fabricado Schuler-Seidel? Schuler-Seidel estaba identificado como el evento A2. Entonces, en concreto, lo que me están pidiendo aquí es la probabilidad de que lo haya fabricado, escúchenme bien, Schuler-Seidel, que es A2, dado que se encontró que el chip estaba defectuoso. Observen que tengo una probabilidad, una información adicional. Ya se supo que estaba defectuoso. Entonces lo que me están pidiendo es la probabilidad de A2, dado que lo encontraron defectuoso. Si aplico el teorema de Bayes aquí, ¿ok? Si aplico el teorema de Bayes, recuerden que ahora el subíndice I toma el valor de 2 aquí. Por lo tanto, esto sería la probabilidad de A2 por la probabilidad de B1 dado A2 sobre la probabilidad de A1 por la probabilidad de B1 dado A1 más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B1 dado A2 más, y observen que no me quedo ahí ahora porque hay tres eventos, más la probabilidad de A3 por la probabilidad de B1 dado A3. Y esa es la operación que yo tengo que hacer con el teorema de Bayes. Esto que ustedes ven aquí. Bien. Lo demás sería coger los valores que ya están aquí. Observen que todos esos valores de las condicionales, todo esto de aquí son probabilidades condicionales. Este es condicional, este es condicional, este es condicional. Esta de aquí es clásica, clásica, clásica y clásica. Bien. Las clásicas las tengo de datos aquí. Y las condicionales las tengo de datos aquí. Por lo tanto, los datos están dados ya. Lo único que tengo que hacer aquí ahora es sustituir y calcular el valor de la probabilidad. ¿Ok? Ya vamos a ver en la siguiente diapositiva cómo ese cálculo ya está realizado. Entonces, el cálculo que yo le estaba indicando hace un ratito está aquí. Bien, observen. Aquí tengo lo mismo que le escribí hace un ratito. Probabilidad de A2 dado B1 es igual a la probabilidad de A2 por la probabilidad de B1 dado A2. Entre la probabilidad de A1 por la probabilidad de B1 dado A1, más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B1 dado A2, más la probabilidad de A3 por la probabilidad de B1 dado A3. Como esas probabilidades están ahí registradas, ya les indiqué en dónde, usted coge, la sustituye aquí, multiplica, divide y le da 0.2564.
Es decir, que nos da aproximadamente un 25,6%. Bien, nos da 25,6% aproximadamente. Observen que es casi 5 veces más que lo que tenía de datos sobre Schuler 6, que era aproximadamente el 4% de que estuviera defectuoso. Y ahora subió al 25,6%. Bien. Y la otra cosa que pueden ver aquí es que este ejercicio se puede hacer con un diagrama de árbol. Hay dos formas de hacerlo, o con la fórmula de Bayes o con el diagrama de árbol. Lo aconsejable es que se hagan las dos cosas, tanto la fórmula como el diagrama de árbol. Yo, por lo general, lo que solicito es que se hagan las dos cosas. Entonces, ¿cómo se hace el diagrama de árbol aquí? Observen que recuerden que se parte de un punto a la izquierda. Y de ese punto parten dos o más ramas principales. En este caso, salen 3 ramas principales que corresponden a el hecho de que lo haya fabricado cada uno de los 3 fabricantes. Hall Electronics, Schuler Searle y Crawford Company. Encima de la rama se coloca la probabilidad de que eso ocurra, es decir, la probabilidad de que lo haya fabricado Hall Electronics es del 30%, Schuler Searle 20% y Crawford Company 50%. Bien, hasta ahí, esta columna de aquí es probabilidad a priori, que no es otra cosa que probabilidad clásica. Luego, de cada una de estas ramas se derivan 2 o más ramas secundarias. En este caso, para este ejercicio, solo se derivan 2 ramas y tiene que ver con el hecho de que esté defectuoso o que esté en buen estado. Entonces, aquí en esta rama de aquí arriba tenemos el hecho de que esté defectuoso, pero observen que esta rama depende de la anterior. Así que esto sería probabilidad de que esté defectuoso, dado que lo fabricó Hall Electronics. Entonces, como dice, dado que o depende de una rama anterior, esto es una probabilidad de tipo condicional. Por lo tanto, sería la probabilidad de B1 dado a 1. Recuerden que definimos B1 el hecho de que esté defectuoso y A1 el hecho de que lo haya fabricado Hall Electronics. Esa probabilidad me la dan de dato, que era del 3%. Aquí lo pongo como 0.03. ¿Cuál sería la probabilidad de que esté en buen estado, dado que lo fabricó Hall Electronics? Sería la probabilidad de B2 dado a 1. Esa probabilidad es del 0.97. Y ustedes me van a decir, ¿y de dónde salió eso? Eso no estaba de dato en el problema. No esto no estaba de dato en el problema, pero se puede inferir. ¿De dónde? De aquí. Si la probabilidad de que esté defectuoso, dado que lo fabricó Hall Electronics, es del 0.03, es decir, el 3%, entonces la probabilidad de que esté en buen estado, dado que lo fabricó Hall Electronics, es el complemento de esto. Bien, observen que la suma de estas dos cosas da 1, así que esto sería 1 menos 0.03, lo cual nos da 0.97. O en términos simples, es el 100% menos el 3%, lo cual nos da 97%. Esto no me lo dan de dato en el problema, pero yo sí lo puedo inferir. ¿Ok? Es decir, que la suma de estas ramas de aquí tiene que dar igual a 1. Luego hago lo mismo para Schuler Searle. Bien, si lo fabricó Schuler Searle, puede estar defectuoso o puede estar en buen estado. El hecho de que esté defectuoso es del 5% que me lo dan de dato en el problema. Bien, por lo tanto, esto sería una probabilidad condicional que va a depender de esta rama de aquí. Y es del 5%. El hecho de que no esté defecto, de que esté en buen estado, es del 95%, que es el complemento del 5% que está aquí. Y lo mismo pasa en esta rama. A mí me dan de dato este 4%, por lo tanto, el hecho de que esté en buen estado, dado que lo fabricó Crawford Component, es de 0.96. Después, lo que hay que hacer aquí es multiplicar esta probabilidad por esta de aquí. Se multiplica esta por esta y esta de aquí por esta. Y así con las restantes, ¿bien? Esta por esta y esta por esta. Se va haciendo en los productos. Cuando usted multiplica una probabilidad clásica por una condicional, le da una probabilidad conjunta.
Por lo tanto, toda esta columna de aquí es de probabilidades conjuntas, como ustedes pueden ver ahí. Usted simplemente multiplica 0.30 por 0.03, que está aquí, 0.30 por 0.97, que está aquí, y así sucesivamente con todas las demás. Y eso da cada una de ellas un valor determinado. Cuando usted suma todos estos valores de aquí, tiene que dar igual a 1. Esta es la forma de comprobar de que usted ha hecho todo de forma correcta. Entonces, ¿cuál es el asunto de haber hecho el diagrama de árbol? Observen lo siguiente en la fórmula de Bayes. Esto de aquí es una probabilidad ¿de qué tipo? Activen el micrófono y me dicen. ¿Qué tipo de probabilidad es esta que está indicada ahí? Probabilidad conjunta. Conjunta, correcto. Esto es una probabilidad Ah. conjunta. ¿Y esta de aquí abajo? La de abajo. También es conjunta. ¿Y esta de aquí? También, ¿no es cierto? ¿Y esta de aquí? Conjunta. También, todas las de abajo son conjuntas. ¿Sí? Exacto. Esa es la conclusión a la que quería que llegaran. Todas estas probabilidades son conjuntas. Y les voy a hacer una pregunta más. ¿De dónde saco esas probabilidades conjuntas? De aquí. Todas están aquí. ¿Ven? Por ejemplo, este 0.20 por 0.05, ¿en dónde está? Está aquí. Este 0.30 por 0.03 está aquí. Este 0.5 por 0.04 está aquí. Mírenlas aquí. Usted la podía haber sacado del diagrama de árbol y resolver esto. Entonces, la conclusión es que el teorema de Bayes se puede hacer por la fórmula de Bayes y por el diagrama de árbol. Hay estudiantes que solo utilizan el diagrama de árbol. Si es que lo desean, lo pueden hacer así. Yo aconsejo hacer las dos cosas porque es una forma de comparar la ecuación de Bayes con el diagrama de árbol y ve que coincide todo y no tengo ningún problema. Esto realmente hacer el diagrama no me toma mucho tiempo. ¿Ok? Entonces fíjense la importancia aquí. Primero, del teorema de Bayes, que eleva el valor de la probabilidad a un porcentaje casi 5 veces mayor que lo que tenía al inicio. Y la otra importancia del diagrama de árbol que habíamos visto en la clase anterior para aplicarlo a la resolución de un ejercicio de teorema de Bayes. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Ahora pueden preguntar todo lo que deseen. Profe, una consulta. En el diagrama de árbol, ¿dónde podemos visualizar la respuesta de eso? ¿O solamente es para...? No, la respuesta no. La respuesta final no le va a dar. Lo que sí le va a dar son las probabilidades que están involucradas aquí. Por ejemplo, esta de aquí está en el teorema de Bayes. Mírenla aquí. ¿Ven? Esta de aquí también está aquí involucrada. Bien, tiene que ver con lo que le están pidiendo específicamente en el problema. O sea, el problema sería las dos en conjunto, la de Bayes y el diagrama de árbol. Preferiblemente sí, aunque si lo quiere hacer solamente por el diagrama de árbol, se puede hacer. Y si lo quiere hacer solamente por la fórmula de Bayes, también. Yo muchos ejercicios de esto lo he hecho solamente con la fórmula, igual llego a esto. Y también se puede hacer con el diagrama de árbol sin hacer la fórmula y llegas también al mismo resultado. Pero mi sugerencia, y es más, le estoy avisando que normalmente cuando pongo un ejercicio de esto en una prueba le pido las dos cosas. De hecho, es el ejercicio típico para aplicar el conocimiento del diagrama de árbol. ¿Ok? Lo recomendable es usar las dos cosas. Ok. ¿Alguna cosa más adicional aquí? Dije, la tabla de contingencia es necesario hacerle. No, no es necesario hacerlo aquí. Ah, ya. Aunque si quiere lo puede hacer porque de la tabla de contingencia se puede obtener el diagrama de árbol con más facilidad. Pero no es necesario, ¿bien? No es tan necesario. Ah, ya, ya, Inge, gracias. Con que me haga la fórmula esta y el diagrama de árbol, suficiente. Ya. ¿Algo más?
¿Sí se comprendió bien el ejercicio? Sí, profe. Sí, está comprendido. Ok. Sí, profe. Bien. Aquí hay otro ejercicio que forma parte de la autoevaluación que está ahí en el libro. Dice, considere el ejemplo anterior junto con la solución. Diseña la fórmula para determinar la probabilidad de que la pieza seleccionada provenga de Crawford Component, dado que se trataba de un chip en buenas condiciones. Recuerden que Crawford Components la habíamos definido al principio como el evento A sub 3, ¿ok? Y el chip en buenas condiciones lo habíamos definido como el evento B sub 2, porque B1 era defectuoso. En conclusión, ¿qué es lo que me están pidiendo aquí? Bien, que diseñe una fórmula que me permita calcular la probabilidad de que el chip provenga de Crawford Components, dado que se trataba de un chip en buenas condiciones. Si es así, entonces lo que me están pidiendo es la probabilidad de A3 dado B2. Si aplico la fórmula de Bayes para esto, observen que lo que va ahora en el numerador es A sub 3, es decir, que el subíndice I tomaría el valor de 3. Por lo tanto, sería la probabilidad de A3 por la probabilidad de B2 dado A3, y lo de abajo del denominador es igual que el caso anterior. Eso sí, se mantiene así, en ese orden. Observen que el denominador de este problema es igual que el del anterior. Lo que cambia nada más que es el numerador aquí. Como esos datos están tanto en el diagrama como en la tabla de contingencia, pues los saco, los coloco aquí, resuelvo y me da 0,499, es decir, del 49,9% de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, observen que con un mismo ejercicio te pueden hacer 2 y 3 preguntas distintas. Bien. Entonces aquí hay otro ejemplo sobre el ejercicio anterior, pero con otro caso que me están preguntando. No sé si tienen alguna pregunta más ahí de esa parte. ¿No? No, profe. No, Inge, todo claro. Bueno, pues eso es lo que estaba planteado para el teorema de Bayes, ¿ok? Que fue lo que quedó pendiente de la clase anterior. Entonces, hay unos ejercicios que están orientados, me parece que está en la semana 3. El deber de la semana 2 llegaba hasta probabilidad condicional, me parece, ¿no? ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Se me durmieron? Sí. Aquí estamos, sin que sino que se parece que se le entrecortó un poquito el audio. Ya. Ah. Bueno, vamos a ver. Ahí sí me escuchan. Sí, que sí estaba bien, sino que esa partecita como que se entrecortó, sí estaba bien el audio. Ya, entonces les estaba preguntando, ya ustedes están realizando un deber que creo que está hasta el día 24. Sí, Ese que ya. ese deber llegaba hasta dónde? Hasta probabilidad condicional, ¿no es cierto? Sí, profe, hasta el día 25, hasta el día sábado está. Sí, probabilidad condicional eso. Ya, entonces hay otro que está en la semana 3 y es el que van a hacer después que terminen con ese. Bien, que es de teorema de Bayes y de principios de conteo. Precisamente lo que vamos a ver a partir de ahora es los principios de conteo. Les voy a poner otra presentación. Y vamos a ver este tema ahora de los principios de conteo. Bien, ¿qué cosas son los principios de conteo? Bueno, en términos concretos son 3 fórmulas que vamos a ver.
que permiten contabilizar el número de posibles resultados que se dan o que se pueden dar en un experimento. En algunas ramas de la matemática a esto se le denomina álgebra combinatoria, ¿ok? Se le denomina álgebra combinatoria. Entonces, vayan preparando por ahí un archivito de Excel, ábranlo ahí en su computadora y ténganlo abierto porque ahorita ya empezamos a utilizar el Excel. De hecho, les voy a decir algo. El diagrama de árbol que ustedes vieron ahí para el teorema de Bayes y esa fórmula que vieron ahí se puede hacer perfectamente en el Excel. Y el diagrama de árbol también, ¿ok? Porque ustedes saben que en el diagrama, en el Excel usted puede escribir en cualquier celda y también se pueden trazar formas, es decir, líneas. Entonces yo puedo colocar formas de cuadritos y de líneas e ir creando ese diagrama de árbol que está ahí. Incluso utilizar celdas específicas para realizar cualquier cálculo que ahí necesite. Por ejemplo, esos cálculos de probabilidad conjunta, que es multiplicar dos valores, se puede hacer perfectamente en una celda. Entonces, a partir de ahora vamos a estar utilizando el Excel. Tengan abierto por ahí un archivito de Excel para cuando lleguemos a esa parte de ahí. Entonces, les decía que los principios de conteo son tres fórmulas que vamos a ver que lo que nos permiten es a nosotros contabilizar el número de posibles resultados que se pueden dar en un experimento. Es decir, ahorita no vamos a calcular probabilidades. Lo que vamos es a contabilizar el número de resultados en un experimento. Entonces, la primera fórmula que vamos a ver, o principio, se denomina principio de la multiplicación. En el libro de texto está como fórmula de la multiplicación. Aquí hay que hacer una aclaración. No se debe confundir fórmula de la multiplicación con regla de la multiplicación. En la clase anterior nosotros vimos la regla de la multiplicación, que es una regla para calcular probabilidad conjunta. Aquí esto no es regla de la multiplicación, esto es fórmula de la multiplicación, o si lo quieren llamar de otra manera, principio de la multiplicación. Bueno, ¿en qué consiste este principio? Dice, si un evento puede ocurrir de n formas distintas y un segundo evento puede ocurrir de n formas distintas, entonces el número de formas en las que pueden ocurrir ambos, o en todo caso, uno a continuación del otro, es igual a m por m. Es decir, para decirle en palabras simples, si yo tengo m formas de hacer una cosa y n formas de hacer otra cosa, entonces tengo m por n formas de hacer ambas cosas. Repito. Si tengo m formas de hacer una cosa y n formas de hacer otra cosa, tengo entonces m por n formas de hacer ambas cosas. Aquí hay un ejemplo. Bien, tengo un grupo, observen, un grupo de 3 camisas y otro grupo de 4 pantalones. Vamos a suponer que usted tenga una tienda y estos se venden como conjunto. Es decir, yo quiero comprar un conjunto camisa-pantalón y se venden como conjuntos. ¿Cuántos conjuntos diferentes le puedo ofrecer al público? ¿Cuántos conjuntos diferentes yo le puedo ofrecer al público? Bien, el vendedor diría, con la camisa roja puedo hacer una combinación con el pantalón azul y otra combinación con el pantalón amarillo y otra combinación con el pantalón morado y otra combinación con el pantalón rojo que está aquí, o púrpura. Entonces, después sigue diciendo, bueno, ya por aquí van 4. Después sigue diciendo, con la camisa verde puedo también combinar con el azul, con el amarillo, con el lila y con el
púrpura esta que está aquí. Y luego digo, con la camisa amarilla ya van 4 más. Y aquí digo, y con la camisa amarilla puedo combinar con el azul, con el amarillo, con el lila y con el púrpura que está. Y ya otros 4 más. Es decir, 4 más 4 más 4. En total 12. Pero fíjense el tiempo que yo perdí haciendo esto. Esto fue lo que hizo el vendedor, porque él no tenía a lo mejor conocimiento de la fórmula. Bien. Y él más o menos sacó la cuenta así. Pero claro, yo me podía haber evitado todo esto. Bien, hacer todo este relajo de flechas aquí, diciendo, si tengo 3 formas de hacer una cosa, es decir, 3 formas de vender las camisas, porque las vendo en 3 colores distintos, y 4 formas de vender los pantalones, si los quiero vender como conjunto, tendría 12 ofertas distintas para el público, solamente multiplicando 3 por 4. ¿Qué es lo que apliqué aquí? El principio de la multiplicación. M formas de hacer una cosa por N formas de hacer otra cosa. ¿Está claro esa parte? Sí, profe. Ok. Bien, entonces la fórmula de la multiplicación dice, si hay M formas de hacer una cosa y N formas de hacer otra cosa, hay M por N, aquí me faltó un signo de multiplicar, hay M por N formas de hacer ambas cosas. Bien. Esa fórmula podría extenderse a más de 2 eventos, es decir, si hay M formas de hacer una cosa, N formas de hacer otra cosa y O formas de hacer una tercera cosa, entonces también se puede aplicar para los 3 casos o las 3 formas, M por N por O, de hacer las 3 cosas juntas. Aquí hay un ejemplo, dice así, Pioneer fabrica 3 modelos de receptores estereofónicos, 2 reproductores de MP3, 4 bocinas y 3 carruseles de CD. Cuando se venden juntos, los 4 tipos de componentes forman un sistema, que es lo que ustedes han visto en la tienda y deben tener en su casa por ahí los mini componentes. Entonces, ¿cuántos diferentes sistemas puede ofrecer la empresa electrónica? ¿Cuántos modelos distintos podría ofrecer la empresa electrónica? Si tengo 3 modelos de receptores estereofónicos, 2 reproductores de MP3, 4 bocinas diferentes y 3 carruseles de CD diferentes, entonces tendría 3 por 2 por 4 por 3, lo cual nos da 72. Es decir, que solo con eso podría el fabricante ofrecer 72 modelos diferentes de sistemas de audio. ¿Ok? Miren cómo trabaja. Y esto no es ficticio, esto es real. Así trabajan los fabricantes de dispositivos y componentes electrónicos. Bien, ya con eso él podría tener 72 modelos distintos de sistemas de audio, solo cambiando una cosita. ¿Ok? Entonces, ahí está la aplicación de la fórmula de la multiplicación. Bien, y eso es para lo que sirve, para determinar el número de posibles resultados en un experimento. Aquí hay otro ejemplo, dice, ¿de cuántas formas se puede realizar un viaje de A hasta C pasando por B, sabiendo que de A hacia B hay 3 caminos y de B hacia C hay 5 caminos? Miren qué interesante el ejercicio, ¿ok? Entonces, si lo planteo así, desde A hasta B hay 3 formas distintas. Desde B hasta C hay 5 formas distintas. Entonces se quiere viajar desde A hasta C. En total, ¿cuántas formas hay de viajar desde A hasta C? Las 3 formas que hay desde A hasta B multiplicado por las 5 formas que hay desde B hasta C. En total tendría 15 formas para ir desde A hasta C. ¿Ok? Desde la ciudad A hasta la ciudad C o del punto A al punto C.
No sé si tiene alguna pregunta hasta ahí. Esto es fácil, ¿no? Pero No, profe, todo está claro y sí está, como usted dice, sí está un poco fácil. sí, esto está fácil. Sí, profe, una pregunta yo, o sea, de curiosidad. ¿Siempre se va a multiplicar, digamos, el 3 por 5 porque son las formas de llegar a los puntos o siempre o va a haber siempre otra operación matemática para determinar las formas que llegan al punto C? No, no, solo es multiplicando. El 3 es por el dato que me dan aquí, pues tú puedes ser cualquier valor aquí, 4, o 3, 8, las que sean. O sea, pero el procedimiento siempre es el mismo. Multiplicar las m formas que hay de hacer una cosa con las n formas que hay de hacer otra cosa distinta. ¿Ok? Listo, profe. Gracias. Y es que si hay más formas de hacer otra cosa más adicional, también se multiplicaría. ¿Ok? Yo creo que por aquí hay otro ejercicio como... Aquí dice, otro ejemplo dice, ¿cuántos números de placa de automóvil de 5 símbolos se pueden hacer si cada placa comienza con 2 letras distintas, A, B o C, y termina con 2 dígitos cualquiera? ¿Ok? Bien. Qué bueno que vino el ejercicio este de aquí. Vamos a hacer una cosa, y activen su micrófono ahí, y vamos a aplicarlo a un caso real aquí, de la ciudad de la provincia de Pichincha. Bien. A ver, le voy a plantear un ejercicio parecido a este, pero no este. ¿Cuántas placas de automóviles podría otorgar la AMT en la provincia de Pichincha? A ver, ¿alguien me puede decir eso? ¿Sí o no? Equivalente al número de vehículos que haya en Pichincha. No, 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 no. El número. A ver, ¿cuántos posibles números de placa podría otorgar la agencia de tránsito en la provincia de Pichincha? Eso no tiene que ver con cuántos automóviles existen en Pichincha. Bien. Sería con la letra P nomás de Pichincha. Ya. Entonces, miren, lo voy a hacer para la provincia de Pichincha. Solo para la provincia de Pichincha. Ustedes saben que la placa de un automóvil de aquí, de la provincia de Pichincha, tiene 3 letras, ¿no? 3 letras, ¿no es cierto? Sí. La primera es la letra P que indica... Por favor, apaguen el micrófono un ratito. La primera es la letra P que representa el código de provincia. Bien, en el Ecuador es así, 3 letras, 3 números. Después vienen 2 letras más, vamos a poner cualquier letra aquí. P a B, por poner un ejemplo. Y luego vienen 4 dígitos. Voy a coger 4 dígitos cualquiera. Si coincide con la placa de su automóvil, es pura coincidencia. ¿Ok? Bien, en conclusión, las placas en el Ecuador utilizan 3 letras, actualmente utilizan 3 letras y 4 dígitos, ¿no es cierto? Pero la primera letra no cuenta. Con la primera letra no se juega porque es fija, eso no se mueve. Representa el código de provincia. Así que nada más que podría jugar con estas 2 letras de aquí y con estos 4 dígitos de aquí. A ver, ¿de cuántas formas puede cambiar esta letra A de aquí? ¿Quién me dice? ¿De cuántas formas podría cambiar esa letra A de ahí? De 26. 27 por 26. 26 veces, correcto. 26. 26 veces puede cambiar esta letra de aquí. ¿Y esta letra de aquí? 26. 26 igual. 26 también. Este número de aquí, ¿cuántas veces puede cambiar? 9. No. 10. 10. 10. Porque se cuenta el 0. El 0 Claro, también. del 0 al 9. Este número de aquí puede cambiar también otras 10 veces. 10 veces. Este número de aquí puede cambiar otras 10 veces. Y este número de aquí puede cambiar otras 10 veces. ¿Ok? Ok.
Entonces fíjese que tengo 26 formas de hacer una cosa, 26 formas de hacer otra cosa, 10 formas de hacer otra cosa, 10 formas de hacer otra cosa, 10 formas de hacer otra cosa más y 10 formas de hacer otra cosa más. Este ejercicio hay que resolverlo por una fórmula de multiplicación. En conclusión, esto sería 26 por 26 Por 10, por 26 también. por 10 elevado a la 4, que es lo mismo que multiplicar 10 4 veces, ¿no es cierto? Yo 10 por hice 10 ya por 10. 6.760.000 sale. Ajá, no, solamente dígame esto, ¿cuánto de esto? Híjole, no, ya le hice todo. No, solo multiplique 26 por 26 ahí en el Excel o en una calculadora. 676. 676, ¿no es cierto? Entonces tendríamos 676 por 10 elevado a la 4. Si corro la coma 2 lugares para acá, tendría 6,76 por 10 elevado a la 6. 10 elevado a la 6 es 1.000.000. Por lo tanto, tendría aproximadamente casi 7 millones de placas diferentes. Miren lo que significa esto. Bien, miren lo que significa esto. Tomen en cuenta que la ciudad más poblada de Pichincha es Quito y debe tener alrededor de unos 700.000 automóviles. Póngale que todo el resto todo el resto del Pichincha llegue a 1.000.000 de automóviles. Es decir, que todavía estamos bastante lejos de saturar esta combinación de placas que hay aquí. ¿Ok? Entonces, fíjense lo que significa tener una distribución correcta de los números de placa aquí. Bien. Antes no era así. Antes creo que eran 3 letras, 3 números. Ya subieron a un dígito más. Quizás más adelante, cuando el número de automóviles crezca, tendrán que cambiar la combinación. Pero con esta combinación todavía tenemos para un buen rato. Bien. Porque no creo que de forma inmediata se sature esto completando los 7 millones. Claro, esto es un cálculo teórico. Bien, esto es un cálculo teórico porque hay que tomar en cuenta que esto no funciona así totalmente, ¿no? No es que vas a tener en total los 7 millones de placas diferentes, porque hay placas que están reservadas para cuerpo diplomático, otras para transportes públicos, otras para servicios gubernamentales y así. Puede ser que haya un conjunto de números que están reservados para ciertas funciones del Estado. Entonces, pero aún así es una combinación que me puede dar a mí un buen número de resultados posibles. ¿Ok? Entonces, eso se resuelve con la fórmula de la multiplicación. Y el ejercicio que está planteado aquí tiene que ver con eso. O sea, yo quise hacer un paréntesis para que vean cómo yo puedo aplicar este principio de la multiplicación. Pero podríamos revisar este ejercicio. Dice, ¿cuántos números de placa de automóvil de 5 símbolos se pueden hacer si cada placa comienza con 2 letras distintas y termina con dígitos cualquiera? Entonces dice, como las letras son A, B y C, son diferentes y los números se pueden repetir por el principio de la multiplicación, entonces el número de placa está dado por 3, por 2, por 10, por 10, por 10. Claro, aquí no están jugando con las letras del alfabeto, ¿ok? Aquí nada más que están jugando con A, B y C, es decir, que las letras nada más que pueden ser A, B y C, no todo el conjunto de letras del alfabeto. Entonces, para la primera posición tendría 3 letras, y para la segunda posición 2 letras porque ya una se utilizó aquí. Entonces, esta es otra forma de usar la fórmula de la multiplicación. Pero en el caso real, para la provincia de Pichincha que les puse aquí, es distinto,
la letra P se mantiene fija y se combina con las otras dos letras restantes. Cada una de ellas puede variar 26 veces. ¿Ok? Pero aquí nada más que le dicen que se puede jugar con 3 letras nada más. Esto no es real porque así no funciona en el caso real de las placas de ninguna provincia aquí del Ecuador. ¿De acuerdo? Entonces, sí me respondieron correcto en el chat. No sé si tienen alguna pregunta más. Hay un ejercicio ahí en el deber que van a tener que aplicar esto, pero es con los números telefónicos, por ejemplo. También se puede aplicar a cuántas combinaciones de números telefónicos, por ejemplo, podría otorgar Movistar o CNT. Todo eso se puede hacer también con los números telefónicos. O con los números de cédula, por ejemplo, también. Todo eso, para eso sirve este principio de la multiplicación. ¿Ok? Ok, dentro de los principios de conteo también existe el principio de la adición, que tiene que ver mucho con esa regla de la adición que habíamos visto al principio. Dice, si un evento puede ocurrir de m formas distintas y un segundo evento puede ocurrir de n formas distintas y no es posible ambas cosas, observen por qué no se multiplica ahorita. Dice, no es posible ambas cosas. En el caso anterior se ofrecían como que las cosas ocurrían de forma simultánea o combinadas. Entonces aquí dice que no es posible ambas cosas simultáneamente. Entonces, significa que M y N son mutuamente excluyentes. Entonces, en vez de multiplicar, lo haría sumando, ¿ok? Para contabilizar el número de resultados que se podrían dar. Vamos a ver un ejemplo. Dice, Leticia es líder de una empresa constructora y tiene que asistir a un evento. Observa en su closet que tiene a su disposición 5 vestidos y 4 conjuntos. ¿De cuántas formas puede vestirse? Si se pone un vestido, ya no se puede poner un conjunto. Es decir, el vestido y el conjunto no se lo puede poner de forma simultánea. Bien. Por lo tanto, estas dos cosas no se pueden vender de forma combinada. No es como, o mejor, vender no, porque no está comprando. No se las puede poner de forma combinada. No es como el caso de la camiseta y el pantalón, o la camisa y el pantalón, que sí se podía combinar. Aquí no. Si se pone un vestido, no se puede poner un conjunto. O viceversa. Entonces dice, ¿de cuántas formas se puede vestir? Dice, es evidente que Leticia tiene que elegir una prenda para vestirse, pues es imposible que use las dos prendas a la vez. Por consiguiente, o se pone el vestido o se pone un conjunto. Por lo tanto, por el principio de la adición, Leticia puede vestirse de 5 más 4, que serían 9 formas distintas. ¿Sí está claro esa parte? Aquí hay otro ejemplo, dice, Guillermo, dice el otro ejemplo, Guillermo es un coleccionista fanático de los Beatles y una de sus primeras producciones, Socorro, se vende en 4 tiendas del centro, en 5 tiendas de la Plaza San Miguel y en 6 stands de la Plaza Forum. ¿De cuántas formas puede comprar dicha producción? Entonces, observen que aquí pasa lo mismo. Si me voy si me voy a la tienda de San Miguel, no puedo estar en la tienda de la Plaza Forum, o no puedo estar en las tiendas del centro. O estoy en un lugar o estoy en otra. No puedo estar la misma vez en las 3 tiendas diferentes. Entonces, para que Guillermo pueda comprar el CD de los Beatles, deberá dirigirse a uno de los centros comerciales mencionados. Es decir, en el centro puede comprar de 4 formas distintas. En la Plaza San Miguel puede comprar de 5 formas distintas. En la Plaza Forum puede comprar de 6 formas distintas. Como no es posible que se compre en los 3 lugares al mismo tiempo, habría que aplicar el principio de la adición. Es decir, 4 más 5 más 6. 15 formas distintas. Observen que no multiplico, porque las cosas, estos no se pueden combinar
de forma simultánea, ¿ok? Entonces aplico el principio de la adición. Bien, aquí lo que les dan es una explicación de cómo se calcula el factorial de un número. Bien, esto es algo de la matemática, es un repaso de la matemática. El factorial de un número se calcula multiplicando 1 por 2, por 4, por 5 y así sucesivamente hasta llegar al valor de n. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál sería el factorial de 3? 1 por 2 por 3, es decir, hasta llegar al valor que me están dando. El factorial de 4 sería 4 por 3 por 2 por 1, 24. O lo podía poner al revés, 1 por 2 por 3 por 4. Bien. Por ejemplo, el factorial de 5, ¿cuánto es el factorial de 5? Debe darnos 120. ¿Cómo se calcula eso? 5 por 4 por 3 por 2 por 1, lo cual debe darle 120 y lo pueden comprobar ahí. ¿Bien? Entonces, ¿por qué se le está dando aquí un repaso de factorial? Porque ahora vienen un par de fórmulas que tienen que ver con el factorial. Ahora bien, realmente, para ser franco, esto del factorial a mano no se calcula nunca. Porque todas las calculadoras de bolsillo calculan el factorial sin ningún problema. No, o sea, todas las calculadoras hoy por hoy incluyen el cálculo del factorial. Solamente le están dando un repaso aquí, pero en realidad no hace falta hacerlo a mano. ¿Bien? Bien. Entonces vamos a ver dónde se emplea eso. Y vamos a la fórmula de las permutaciones o principio de las permutaciones. ¿En qué consisten? Las permutaciones son los diferentes arreglos, es decir, ordenamientos, ordenaciones que se pueden hacer con una parte o con todos los elementos que pertenecen a un conjunto. Aquí hay un detalle importante que no lo había antes. Bien, y quiero que lo anoten por ahí, que pertenecen a un conjunto. Es decir, que aquí la fórmula de las permutaciones se trabaja cuando solo se usa cuando solo se trabaja con un conjunto de cosas, un solo conjunto de cosas. En la fórmula de la multiplicación se trabajaba con varios conjuntos de cosas. Ustedes vieron conjunto de camisas, conjunto de pantalones, conjunto de letras, conjuntos de números diferentes. Entonces, la fórmula de la multiplicación se usa cuando se trabaja con varios conjuntos de cosas. Y la fórmula de las permutaciones se usa cuando se trabaja con un solo conjunto de cosas. Entonces, en toda permutación, lo que importa es el orden. Otra cosa importante que deben anotar ahí. En la permutación importa el orden. Anótenlo. Esto va a ser clave aquí. Esta es la característica fundamental que diferencia a uno u otro arreglo. ¿Ok? Así que tenemos dos cosas importantes. Se trabaja con un solo conjunto de cosas y aquí importa el orden. ¿Ok? Hay permutaciones de tipo lineal, circular o con repetición. Normalmente, con la que nosotros vamos a trabajar es con la lineal, pero van a ver que existen las tres. Perdón. Entonces, la otra fórmula que vamos a revisar aquí es la fórmula de las permutaciones. Ah, no, seguimos con las permutaciones. Entonces, como ya dijimos, se aplica a un solo conjunto de objetos y importa el orden. Bien, y la fórmula es esta que está aquí. La fórmula de calcular una permutación es esta que está aquí. Primero se indica como NPR, donde N es el número total de objetos y R es el número de objetos que se seleccionan de ese total. Aquí lo dice. N representa el total de objetos y R representa el total de objetos seleccionados.
Por lo tanto, la fórmula se plantea como el factorial de n entre n menos r factorial. Esto se puede hacer con una calculadora común y corriente. ¿Ok? Con una calculadora común y corriente se puede calcular esto. Sin embargo, les tengo una buena noticia. Y la buena noticia es que el Excel calcula esto. Y lo hace de forma directa. No requiero de ninguna calculadora de nada. ¿Ok? Eso ya lo vamos a ver. Aquí está la solución con el Excel. Bien, usted va al Excel, pone el símbolo de igual, pone la función permut, que ya permut si está en inglés o permutaciones si está en español, y se despliega un cuadro de diálogo en la que me pide el número que representa, esto representaría aquí el valor de n, y me pide el número de objetos seleccionados. Es decir, este dato que se coloca aquí es el valor de n, y este dato que se coloca aquí es el valor de r. De ese total, ¿cuántos objetos se van a seleccionar? Ya le voy a indicar cómo se hace eso, ¿ok? Cómo llegar ahí. Y automáticamente me da el resultado. Entonces, como les dije, hay tres formas de hacer la permutación. La permutación lineal, que es la que estábamos viendo, es la misma fórmula que está aquí. La forma de la simbología para referirse a una permutación se puede escribir así, como ustedes lo vieron hace un rato. O si quieren lo pueden escribir como lo están viendo aquí. Le traje las dos formas de escribirlo. O así o así. Es decir, esto me va a indicar cuál es el orden de la permutación que voy a hacer. Porque aquí están los datos. Número total de objetos y objetos seleccionados. En conclusión, es el factorial de n entre n menos r factorial. ¿De acuerdo? De cualquiera de las dos formas que quiera representarlo, es válido. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Y dice así. Bet's Machine Shop cuenta con 8 tornos, aunque solo hay 3 espacios disponibles en el área de producción para las máquinas. ¿De cuántas maneras se pueden distribuir las 8 máquinas en los 3 espacios disponibles? Entonces, observen que en este ejercicio, el número total de objetos es 8. Y observen también que solo hay un grupo de cosas, que son 8 tornos. Yo voy a trabajar con un solo grupo de cosas. De esos 8 tornos, se van a seleccionar 3 de ellos. Bien, porque los 8 no lo puedo colocar, porque nada más que tengo 3 espacios disponibles. Entonces tengo que seleccionar a 3 de esos 8 tornos para colocarlo en los 3 espacios que tengo disponibles. Pero ¿de cuántas formas podría elegir a esos 8 tornos para colocarlo en los 3 espacios que tengo disponibles? Entonces, eso se hace con una fórmula de permutación. ¿Por qué se aplica permutación aquí? Porque aquí el orden sí importa. Recuerden que tengo 3 posiciones. Bien, y con lo que yo puedo jugar es con el orden en que coloco esas posiciones. Es decir, primero el torno 1, segundo el torno 2, después el torno 3. O puedo ir jugando con esas posiciones. En conclusión, hay 8 posibilidades para el primer espacio disponible. Lo coloco aquí como 8. Luego, para el segundo espacio, tengo 7 tornos disponibles, porque ya uno lo utilicé en el primer espacio. Y para el tercer torno, para el tercer espacio, tengo 6 tornos disponibles. ¿Por qué? Porque ya utilicé 2 en los espacios anteriores. En conclusión, si usted multiplica 8 por 7 por 6, le da 336. Ok, esta es una forma de hacerlo, una primera forma de hacerlo. Pero también se puede hacer con la fórmula de la permutación. Es decir, que la permutación que hay que hacer aquí es 8P3. Usted coge la fórmula y dice, factorial de 8, que es n, entre el factorial de 8 menos 3.
Sería factorial de 8 entre factorial de 5, y lo cual nos da 336. Bien. Pero también se puede hacer con el Excel muy fácilmente. Bien. Vamos a hacer una pausa ahí. Voy a abrir el Excel. De hecho, voy a coger este mismo archivo que está aquí. Me voy a abrir una hoja nueva aquí. ¿Y cómo se hace esto en el Excel? Usted pone aquí el símbolo de igual. Bien. Recuerden que cuando quiera crear una fórmula en Excel, tiene que siempre empezar por el símbolo de igual. Tienes dos formas de hacerlo. Número uno, puedes venir aquí al asistente de funciones, aquí dice insertar una función. Aquí en este cuadro de aquí, puede teclear la palabra combinación o combinaciones y le pone ir. Y observen cómo me sugiere aquí varias fórmulas que empiezan con la palabra combina. Cuando se trata de combinación lineal, en el Excel hay que coger esta que dice combina T. Vayan tomando nota de eso. Combina T. Porque si no le pone esta, aquí le dice, aquí le da la explicación. Dice, devuelve la cantidad de combinaciones con repeticiones. El combina solo es combinación con repeticiones, que ya la vamos a ver luego. Y el combina T es combinación sola. Bien. Entonces, vamos a escoger esta que dice combina T. Le ponemos a aceptar. ¿Y qué me pide aquí? El número. ¿A qué se refiere el número? Al valor de n. En este caso es 8. Y al tamaño es el número de objetos que se seleccionan de esos 8. Como solo se podían seleccionar 3 tornos, serían 3. ¿Ok? Ah, perdón. No estábamos con combinación todavía. Era permutación. Entonces, tenemos que poner aquí permutaciones. Ya me adelanté a la otra fórmula. Le ponen permutaciones, pero bueno, no importa porque igual ya vamos a llegar a eso. Permutaciones y cogen, aquí le aparece la palabra permutación. Le ponemos a aceptar, el número es 8, el tamaño es 3 y observen que me da 336. ¿Ok? Primera forma de hacerlo. Segunda forma, si no quiero el asistente de funciones, lo puedo hacer de manera directa aquí. Escriban permutaciones, le dan doble clic a donde dice aquí permutaciones y observen que me pide aquí número, que en este caso sería 8, separado con punto y coma, separado con punto y coma, y me pide el tamaño que es 3. ¿Ok? Y le doy Enter, y me da 336. ¿Alguna pregunta con el Excel aquí? No, profe. ¿Cómo le ven? ¿Fácil? Sí, hasta ahí sí. Sí, sí está entendible, profe. Ya, ¿lo hicieron ahí en su máquina? No le estábamos viendo a usted. Profe, yo se lo hice. Ah, bueno. Ok. Volvemos a la presentación. Ya vamos a regresar nuevamente al Excel. Bien. Aquí hay otro ejemplo. Dice, dado el conjunto A, B, C, D, ¿de cuántas formas se pueden ordenar dos de las letras sin repetirse? Entonces, la solución es la siguiente. Como importa el orden, es una permutación. ¿Por qué importa el orden? Porque las letras las vas a ordenar. Aquí dice, ¿de cuántas formas se pueden ordenar estas letras? ¿Ok? Entonces, el orden importa. ¿Cuántas letras tengo? 4. Pero ¿de cuántas de ellas se van a seleccionar? 2, porque se van a seleccionar de 2 en 2.
Entonces la permutación que tengo que hacer aquí es 2P4, o mejor dicho, 4P2, como quieran escribir. Sería el factorial de 4 entre 4 menos 2 factorial. Entonces sería el factorial de 4, que es 24, dividido para 2. Y eso nos da 12. Y aquí les muestran cuáles son las combinaciones que se hicieron. AB, AC, AD, BC, BD, CD, BA, CA, DA, CB, DB y DC. Esas son las posibles combinaciones, mejor dicho, permutaciones que se realizaron. Otro ejemplo dice, dado el conjunto A, B, C, D, ¿de cuántas formas se pueden ordenar las 4 letras sin repetirse? Bien, ¿de cuántas formas se pueden ordenar las 4 letras sin repetirse? Como ahora no le dicen nada de que se van a tomar de 2 en 2, pues la permutación que hay que hacer aquí es 4P4, porque se pueden elegir las 4 letras. Bien. Entonces, eso nos da 24. Y aquí también les da las combinaciones que quedan como resultado. Para los efectos de los cálculos que nosotros estamos haciendo, esto no hay que plantearlo. ¿Ok? Esto solamente es para que ustedes vean en qué consisten las diferentes permutaciones que se van a hacer. Esto no hay que hacerlo, solamente hay que obtener el valor numérico. ¿Y por qué? Porque esto es lo que se va a utilizar en el cálculo de probabilidades. Recuerden que, por ejemplo, en un cálculo de probabilidad clásica, ya nosotros habíamos visto que la probabilidad clásica es el número de resultados favorables entre el número total de resultados. Hay ocasiones en que a simple vista se sabe el número total de resultados. Por ejemplo, en el lanzamiento de un dado se sabe que solo hay 6 posibles resultados. En un juego de cartas se sabe que hay 52 cartas. Es decir, aquí para ese tipo de ejercicios no hace falta saber cuál es el número de posibles resultados, porque se obtienen a simple vista o por simple observación. Pero hay casos en el que no se puede determinar por simple inspección el número de resultados y se requieren recurrir a estas fórmulas. Un caso de ello es precisamente el ejemplo que les puse del número de placas. Si no hacíamos la fórmula esa, nadie me iba a decir de manera mental que eran 676 millones. Entonces, para casos así, se requieren emplear estas fórmulas que están aquí. En casos simples, a lo mejor no se requieren de esta fórmula y se puede determinar por simple inspección. Bien. Hay otro tipo de permutación que se denomina permutación circular. Por lo general no la utilizamos mucho, pero igual la vamos a definir aquí. Esta permutación se utiliza cuando los n objetos que se consideran son distintos y se ordenan circularmente, es decir, alrededor de una mesa, en rondas, etc. Tomados todos a la vez. Bien, estos arreglos se representan como PCN y está dado por n-1 factorial. Fundamentalmente se utiliza para este tipo de casos. Bien, por ejemplo, cuando se ordenan personas alrededor de una mesa circular. Como es una aplicación demasiado específica, normalmente no la utilizamos, pero solamente le estoy indicando que existe la permutación circular. De hecho, el Excel no tiene esta permutación circular, ni hace falta porque es un cálculo demasiado simple. Aquí hay un ejemplo y dice lo siguiente: 5 primos, Franco, Oscar, Martín, Carlos y Renzo, se van de campamento. Debido al intenso frío, preparan una fogata. ¿De cuántas formas pueden sentarse alrededor de la fogata? Entonces vean que es una solución bastante básica, bastante simple. Entonces, tomando a Franco como referencia, los 4 primos restantes se pueden ordenar de 4 formas. Es decir, factorial de 4. Bien. Factorial de 4 formas distintas. Ojo. Entonces, como el número total era 5, se le resta 1 y sería el factorial de 4. El factorial de 4 es 24.
Entonces se pueden ordenar de 24 formas distintas. Entonces es bastante básico esto y la verdad no se utiliza mucho en los problemas que vamos a realizar. Esta sí podría utilizarse. Bien, y de hecho esta sí la tiene el Excel. Ustedes la vieron ahí, la permutación con repetición. Resulta cuando los n objetos considerados, n1, son similares de alguna manera. ¿Ok? Resulta cuando los n objetos considerados, n1, son similares de alguna manera. n2 son similares de otra manera. Y así sucesivamente hasta n sub r son similares aún de otra manera. Además, n sub r tiene que ser mayor que 0 y n más n sub 1 más n sub 2 más y así hasta n sub r tiene que ser igual a n. Entonces, el total de permutaciones de los n elementos está dado por lo siguiente. Entonces, la permutación en n1, se representa así. n1, n2, n3 hasta n sub r y con n número de objetos sería el factorial de n dividido para el factorial de n1 sobre el factorial de n2, bien, factorial de n3 y factorial de n sub r, donde n1 más n2 más y así sucesivamente hasta n sub r es igual a n. Veamos un ejemplo para que se entienda bien. Dice, ¿cuántas palabras diferentes, sin importar su significado, se pueden formar con las letras de la palabra amaba? ¿Ok? ¿Cuántas palabras diferentes, sin importar su significado, se pueden formar con las letras de la palabra amaba? Las distintas palabras a formarse son amaba, maaba, maab, y así, todas estas palabras que están aquí. Entonces, esto se considera como una permutación con repetición, pues la letra A se repite 3 veces y la M y la B una vez. Entonces, si la letra A se repite 3 veces y la M y la B una vez, entonces sería la permutación 3,1,1. Es decir, 3 veces para una letra, una vez para la otra letra y una vez para la siguiente letra. De un total de 5. Observen que 3 más 1 es igual a 5. Entonces sería el factorial de 5 entre el factorial de 3 por el factorial de 1 por el factorial de 1. Factorial de 1 es 1 y el factorial de 3 es 3. Por lo tanto sería 20 en total, haciendo la operación esta. Recuerden que ya les dije que el factorial de 5 era 120. Me queda 20 en total. En conclusión, esto es una permutación con repetición. ¿Bien? Normalmente, la permutación que vamos a estar usando con bastante frecuencia y es la que más usa el libro de texto guía con el que estamos trabajando es la permutación de tipo lineal. La circular y con repetición no la vamos a utilizar mayormente. ¿Bien? Pero por si acaso, ya está indicada ahí cómo se calcula. Bien, la otra fórmula es la fórmula de las combinaciones. ¿Cuál es la característica de la fórmula de las combinaciones? Es decir, ¿cuándo aplicar fórmula de las combinaciones? En primer lugar, se trabaja igual con un solo grupo de objetos. Al igual que con la permutación, se trabaja con un solo grupo de objetos. Y la diferencia entre una permutación y una combinación es que aquí no importa el orden. Ojo, aquí está la clave de diferenciarla con la permutación. En el caso de la permutación, sí importa el orden. Y en el caso de la combinación, no importa el orden. Entonces, cuando usted trabaja con un solo grupo de objetos y el orden no interesa para nada, entonces usted debe aplicar combinación. Si el orden importa, aplica permutación. ¿Ok? Vamos a ver la combinación simple. Bien, también hay combinación con repetición, pero vamos a ver la combinación simple. La combinación simple se puede representar así como ustedes la ven aquí, NCR, o de esta forma que está aquí.
La fórmula es medio parecida a la de las permutaciones, es factorial de n, pero ahora la diferencia es que aquí abajo se le agrega el factorial de r. En el caso de la permutación era n menos r factorial, aquí es n menos r factorial por r factorial, donde r es el número de objetos seleccionados. ¿Ok? Ya le vamos a ver con un ejemplo. Vamos a borrar esto aquí para que no nos salga. Ok, entonces, aquí hay un ejemplo. Presten atención, dice. Se ha dado al departamento de marketing la tarea de designar códigos de colores a las 42 diferentes líneas de discos compactos que vende Goody Records. 3 colores se van a utilizar para cada CD. Ahora bien, una combinación de 3 colores para un CD no se puede reordenar para identificar un CD diferente. Eso significa que si se utiliza el verde, el amarillo y el violeta para identificar una línea de CD, entonces el amarillo, verde y violeta o cualquier otra combinación de estos 3 colores no se puede emplear para identificar otra línea. ¿Serían adecuados 7 colores tomados de 3 en 3 para codificar las 42 líneas? Entonces observen lo siguiente, que aquí hay una cosa interesante. Bien, hay que designar código de colores a 42 líneas diferentes de discos compactos. Los colores se van a tomar de 3 en 3, pero no se puede jugar con el orden de los colores, porque una vez que usted coge 3 colores, por ejemplo, verde, amarillo y violeta, ya no puede hacer más nada con ellos. Es decir, no los puede reordenar. No es que primero el verde, el amarillo después el violeta y después, o primero el violeta. O sea, ya le está diciendo aquí una condición en que si tú cogiste el verde, el amarillo y el violeta, ya no los puede coger más. Por lo tanto, no puedo jugar con el orden de ellos. En conclusión, aquí el orden no importa, no interesa. ¿Por qué? Porque no se puede jugar con el orden. Y como no se puede jugar con el orden y el orden no importa, lo que tengo que hacer aquí es una combinación. La combinación se plantearía como 7C3, que sería el factorial de 7 entre el factorial de 3 por 7 menos 3 factorial, lo cual nos da 35. ¿Ok? Vamos al Excel un momentito y vamos a hacerlo. Bien, entonces usted se va aquí al Excel y pone en cualquier celda, no importa. Igual se va aquí al asistente de funciones y pone aquí combinación. Como ya yo lo había hecho anteriormente, ya aquí me aparece. Recuerden que para usar la combinación simple, escojo la fórmula combina T y le pongo aceptar. Y entonces me pide aquí el número. El número es el total, en este caso el número total de colores. Y el tamaño en que se van a seleccionar es de 3 en 3, por lo tanto le pongo 3. Y observe que ya aquí me da la respuesta, 35. Le pongo Enter y me pone el 35 en la celda donde yo quise que me indicara la forma. Si lo quiero hacer de forma directa, sin utilizar el asistente de funciones, le pongo aquí combina y observen que me aparecen todas las combinaciones necesarias. Bien, aquí le dice, si le pone combina solo es con repeticiones. Esa no me interesa ahorita. Entonces le pongo combina T, que es combinación simple. Aquí le pongo 7, separo con punto y coma y le pongo el tamaño elegido, que en este caso sería 3. Le doy Enter y me da 35. Bien, ¿alguna pregunta aquí con Alexa? ¿Alguna pregunta con el Excel? No, profe, todo claro. No, profe, todo bien. Okay. Entonces, si regresamos acá a la presentación,
Estábamos aquí. Perdón. Estábamos aquí. Y observen que entonces nos dio 35. La pregunta es, ¿sirven 7 colores tomados de 3 en 3? La respuesta es no, porque tengo que codificar 42 líneas y esto nada más que me daría 35 combinaciones diferentes. ¿Qué tendría que hacer? Aumentar un color más. Si aumento un color más y calculo la combinación, en vez de la combinación 7C3, calculo la combinación 8C3, eso me va a dar 56. Ustedes lo pueden comprobar ahí con el Excel, que queda 56. 56 ahora sí me sirve para codificar 42 líneas. La anterior no, porque me quedo por debajo. Entonces, fíjense, ¿para qué me sirve esta fórmula de la combinación? Bien, aquí está la solución con el Excel, que ya la habíamos hecho anteriormente. Y aquí hay otros ejemplos de combinaciones. Bien, por ejemplo, aquí está la combinación 4C2. Esto también se puede hacer con una calculadora. ¿Ven? Es un ejemplo cualquiera. Aquí está la combinación 7C3, que la habíamos calculado hace un ratito, que da 35. Y esta es otra cualquiera. Bien, en la que tengo 4 objetos, de los cuales se van a seleccionar 2. Entonces, esto en general es la fórmula general de las combinaciones. Y aquí está el desarrollo de ellas. Como nosotros mayormente no vamos a hacer esto de forma manual, aunque sí se puede hacer manual. Si usted está en una prueba y quiere hacerlo con una calculadora de bolsillo, lo puede hacer. ¿Bien? Pero por lo general, si disponemos del Excel, pues esto lo puede hacer directamente en el Excel, porque ya el Excel tiene esta fórmula creada. Aquí hay un ejemplo, dice, ¿de cuántas maneras se puede escoger una comisión formada por 3 hombres y 2 mujeres, de un grupo de 7 hombres y 5 mujeres? ¿Ok? Entonces, la solución es lo siguiente. De los 7 hombres se pueden escoger 3. ¿Bien? Porque dice aquí, ¿de cuántas maneras se pueden escoger una comisión formada por 3 hombres y 2 mujeres de un grupo de 7 hombres y 5 mujeres? Observen que aquí se está manejando como 2 grupos separados, por lo tanto tengo que hacer una combinación por cada grupo. Entonces, como se está manejando por grupos de hombres y grupos de mujeres, y recuerden que las combinaciones se aplican a un solo grupo de cosas, entonces hago una combinación para los 7 hombres. Y como los voy a escoger de 3 en 3, sería la combinación 7C3. Lo mismo hago con las mujeres, pero las mujeres se van a escoger 2 de 5 que son. Por lo tanto, sería la combinación 5C2. Y por el principio de la multiplicación, como se van a manejar de manera conjunta, ¿ok? Sería multiplicar la combinación 7C3 por 5C2 y en total nos da 350. ¿Ok? Aquí se están aplicando las dos cosas, el principio de la multiplicación y el principio de la combinación. Es un ejercicio combinado. ¿Ok? Está bastante interesante. Aquí hay otro ejemplo, dice, dado el conjunto A, B, C, D, E, ¿de cuántas formas distintas se pueden seleccionar 2 de las letras sin repetirse? ¿De cuántas formas distintas se pueden seleccionar 2 de las letras sin repetirse? Entonces, como no puedo jugar con el orden, porque no puedo estar repitiéndola, ¿ok? Esto se haría con una combinación. Seleccionar A, B es lo mismo que seleccionar B, A. Entonces, no importa el orden. Combinando las parejas resultan AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE y DE. 10 formas. Si lo hago con la fórmula de las combinaciones, para no tener que hacer esto, porque esto no es necesario hacerlo, sería la combinación 5C2. Son 5 letras, 1, 2, 3, 4 y 5, y se van a escoger de 2 en 2.
O sea, lo único que había que determinar si el orden importaba o no importaba. Por lo tanto, aplico la fórmula anteriormente vista o lo hago en el Excel y me da 10. ¿Ok? Y eso es todo lo que teníamos para hoy. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí. No, profe, sí está claro, sí está todo entendible. Está entendible. Perfecto. Bien. ¿Cómo le fue con el deber? ¿El de la semana 2? Sí. Sí, normal, bien. Sí, mira, el libro primero explica bastante bien las cosas ahí. Segundo, tiene la respuesta. La mayoría de las respuestas están al final del libro. No se trata de copiar la respuesta, ojo. No, Hay que no, hacer sí, todo el sí, procedimiento. sí estaba fácil, o sea, entendible, como le digo, sí, como usted dice, el libro explica bastante bien. Bastante bien. Entonces esta primera parte es bastante entendible, bastante fácil. Aquí el problema, les voy a decir, está en saber cuándo aplicar una regla y cuándo aplicar otra. Yo más adelante les voy a dar un archivo que yo tengo por ahí. Es más, no sé si está en la plataforma, pero hay un archivo por ahí donde tiene un grupo grande, creo que como de 80 ejercicios diferentes de todos estos temas. 80 o 100 ejercicios con soluciones. Y son ejercicios típicos de los que pueden salir en la prueba. Y si usted empieza a leer ahí, va a ver que matemáticamente no son difíciles. El problema no está ahí. El problema es que cuando le salen en la prueba, usted tiene que tener claro los conceptos y saber si esto va por regla de multiplicación, por regla de adición, si es probabilidad condicional, si no lo es, si se saca con una tabla de contingencia, si no lo es, si es de teorema de Bayes, si no lo es. Entonces, ahí es donde viene la complicación, en la interpretación. Por lo tanto, yo sí les pido que por favor lean bien, analicen la pregunta, identifiquen con qué técnica van a resolver el ejercicio y una vez que lo haga ya lo demás es fácil, porque las fórmulas aquí matemáticamente no son complejas. ¿Ok? ¿Alguna cosa más adicional ahí? ¿Alguna inquietud, alguna cosa que quieran agregar? De mi parte, no, ingeniero, no sé si algún compañero desee hablar. ¿No? ¿Todo bien? No, profe. Bueno, por favor, entonces cumplan con el deber, entreguen en la fecha prevista para que no tengan inconveniente con las notas. Recuerden que las notas ahora las notas de tareas constituyen el 60% y se van a revisar con detenimiento. Por lo tanto, tienen que hacerlo bien hecho. Les pedí que me subieran en archivo de Excel. Todo lo que vayan a hacer, hagan en Excel, por favor. Bien. Aunque esta primera parte no tiene mucho cálculo en Excel, igual, todo lo que hagan lo realizan, lo teclean ahí en Excel. Bien. El Excel también permite agregar imágenes, tablas, gráficos, formas, lo que ustedes quieran. Y además calcula, que es lo importante. Entonces, por favor, en archivo de Excel solamente. ¿De acuerdo? ¿Cómo, profe? En archivo de Excel toca realizar el deber de la semana 3. No todos, desde la 1. Eso les dije en la primera clase. Desde la 1 todo en Excel. O sea, Todo en Excel. desde la semana 2 y el de la 3, todo en Excel. Y los que ya enviamos el de la 2 ¿En qué lo envió? en PDF. Pero les dije que en Excel, por favor. Pero hagámoslo desde esta semana, profe, desde la semana 3. No, es que yo necesito que ya empiecen a manejar el Excel, aunque no había que hacer mucha cosa en el Excel, porque son cálculos simples, pero les dije que todo en Excel. Yo en otras plataformas pongo una restricción de que solo se pueden subir archivos en Excel. Esta no permite eso, pero traten de hacer en Excel. Si ya envío en PDF por esta vez, ya no importa, pero el de la 3 envíe en Excel. Ya listo, no, profe, ya le enviamos el de la semana 3 en Excel, ya. Sí, y si quiere los diagramas de árbol lo puede hacer ahí en el Excel. Sí se pueden hacer. Porque ahí puede
dibujar líneas, puede poner cuadros, puede hacer cálculo, puede hacer lo que sea. Ok, ingeniero. Ya, el deber de esta semana ya le presentamos en Excel. Ok, bueno. Ok, hasta luego. Entonces, si no hay algo más, vamos a concluir la clase.